Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso esta serie que con la introducción parece medieval, ¿verdad? Sí, Juego de Tronos, que hemos llamado Caminando a través de Efesios. Mire, estas semanas vamos a hacer algo muy interesante. Juntos vamos a viajar al pasado por las calles del libro de Efesios. Y vamos a hacer un tour juntos. Desde este primer tema quiero animarlos que vaya leyendo el libro de Efesios. Si ya lo leyó, léalo otra vez. Y vamos a leer juntos. Tómelo como una práctica en familia. Hágalo en sus devocionales personales, en su tiempo privado para leer. No sé si usted, yo estoy seguro que usted lo tiene. Y juntos en la semana vamos a preguntarnos cosas, vamos a escribirnos cosas acerca de lo que vas encontrando en este libro, ¿no? Y de seguro va a ser un tiempo bien emocionante, porque estas semanas vamos a tomar temas, no vamos a estudiar Efesios texto por texto, libro por libro, pero vamos a tomar temas bien relevantes de la carta de Pablo a los Efesios y vamos a buscar la forma de aplicarla a nuestro tiempo presente, de cómo eso puede ser práctico en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Alguien dijo lo siguiente, me gustó mucho esta frase: la mejor forma de escuchar a Dios, ¿cuál es? Dejándolo hablar. Esa es la mejor forma de escuchar a Dios, dejándolo hablar. Tengo toda la intención estas semanas de dejar que Dios nos hable a través de Efesios. Todo lo que Dios dijo ahí en su palabra a través de esta carta del apóstol Pablo. Vamos a meternos en Efesios de una. Mira, Éfeso era una ciudad emocionante, interesante en su tiempo. Tal vez en su momento fue una de las ciudades más increíbles del mundo antiguo. En Éfeso existía la biblioteca más grande de su tiempo. Estaba en la ciudad de Éfeso. Era una ciudad portuaria, multiétnica, era una ciudad comercial, cosmopolita. Era una ciudad de élite en su tiempo. También era una ciudad idólatra. En Éfeso existían cerca de 50 templos a 50 deidades que ellos adoraban. Pero entre esas deidades que ellos adoraban existía una que sobresalía, se llamaba la adoración a Artemisa, la diosa Artemisa o Diana de los Efesios. Le habían construido un templo, esas imágenes que usted ve ahí son las ruinas del templo de Artemisa, considerado en su tiempo como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pablo visita la ciudad de Éfeso en su segundo viaje misionero. Puedes leerlo, libro de los Hechos, te metes los viajes misioneros de Pablo. Cuando Pablo realiza su segundo viaje misionero, un viaje que lleva a Pablo por las regiones de Grecia, Pablo visita Corinto, Pablo visita Atenas, Pablo visita Filipo, y ya al final de su segundo viaje misionero, Pablo visita la ciudad de Éfeso. Se establece en la ciudad de Éfeso durante 2 años.
predicando en las sinagogas, evangelizando a los gentiles. Y Pablo, luego de estar 2 años en la ciudad de Éfeso, deja una comunidad de creyentes establecida en Éfeso. 6 años después, estando en Roma, tal vez en su primer presidio, Pablo les escribe la carta a los efesios. Así que cuando Pablo escribe esta carta a los efesios, la iglesia de Éfeso tendría unos 6 años de haber sido fundada. Se cree que Pablo escribe la carta a los efesios simultáneamente a la carta que Pablo le escribe a los hermanos de Colosenses. Cuando lees Efesios y Colosenses, vas a encontrar elementos, enseñanzas, un lenguaje en común. Es una carta pero muy interesante que vamos a estudiar durante toda esta serie. Hay una aclaratoria que quiero hacerte. Tal vez esta carta a los Efesios ha sido estudiada a lo largo de la historia como un manual de doctrinas. Y tomamos la carta a los Efesios como una carta donde Pablo expone doctrinas y la hemos tomado como un manual de doctrina. Sí, en la carta de Efesios hay doctrinas muy poderosas, muy fundamentales de nuestra fe. Pero cuando revisas el contexto histórico en que se escribe la carta a los Efesios, encontramos que Pablo escribe esta carta no tanto como un manual de doctrina, pero sí la escribe como una guía de supervivencia. Es una carta que Pablo se toma un tiempo para escribir cosas y en mente del apóstol Pablo estaba proveer a los creyentes de Éfeso de herramientas para sobrevivir en la fe en medio de un mundo hostil y en medio de una cultura hostil. O sea, ¿cómo sobrevive nuestra fe en medio de un mundo que camina de espaldas a Dios? ¿Cómo sobrevive la fe de un muchacho nuestro en la universidad? ¿Cómo sobrevive nuestra fe en medio de un mundo como el que tú y yo estamos, lleno de ideologías, donde un día una muchacha se levanta y dice, hoy no soy mujer, me siento hombre? ¿Cómo sobrevives en la fe en medio de las crisis económicas, en medio de los quiebres políticos, en medio de la negación continua de Dios? ¿Cómo sobrevive tu fe? ¿Cómo sobrevive tu fe a la presión del mundo? ¿Te das cuenta que es muy interesante la carta? Porque era lo que Pablo tenía en mente cuando escribe la carta a los Efesios. Proveerles de un manual de supervivencia. Proveerles de herramientas para que su fe se mantuviera firme en medio de la presión del mundo y la cultura en las que ellos vivían. Vamos a meternos en la carta a los Efesios. Capítulo 1, verso 3. Te coloqué los versos en pantalla para que los leas conmigo. Mira, dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Deténlo ahí. Yo cuando preparaba estas notas decía, estos primeros versículos del 3 al 7 son como los primeros minutos de la película Salvando al Soldado Ryan. ¿De acuerdo? Es una película que arranca de una vez con sangre, vísceras, explosiones, disparos. Quienes vimos Salvando al Soldado Ryan en el cine no nos dio tiempo quedarnos dormidos. Desde que arrancó la película, arrancó con disparos y sale un hombre arrastrando una pierna y sale un muchacho llorando con las vísceras afuera. Una cosa horrorosa y la sangre chorreando en aquella playa de Normandía en el día de Segunda Guerra Mundial. Y luego empezó la película. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo empieza escribiendo la carta a los Efesios y cuando la lees en el primer capítulo, versículo 3,
Pablo se mete de one en temas bien polémicos. Nada más en este verso 7 aparece la redención, el perdón y la gracia. Y si tú eres un conocedor de la historia de la iglesia cristiana, han sido los temas que más nos han enfrentado. Han sido los temas que más hemos discutido por siglos. Y no nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a las interpretaciones que tenemos en cuanto a temas como los que Pablo expone solo en el versículo 7 del capítulo 1. Ahora, ¿por qué Pablo comienza así? Porque si esta carta es un manual de sobrevivencia y fue escrita y pensada con la idea de proveer herramientas para que nuestra fe se mantenga en medio de la presión de la cultura y el mundo, entonces Pablo comienza afianzando algo que es muy importante tenerlo claro: nuestra identidad. Y Pablo comienza diciéndonos quiénes somos. ¿Cómo resistes tú la presión del mundo? Tienes que estar bien claro con respecto a quién eres tú. ¿Cómo resiste un muchacho la presión de la universidad y todo lo que encuentra? Tiene que tener bien claro quién es él. ¿Cómo resistes en medio de la prueba, de la dificultad de vivir en un mundo como este? Tienes que tener entre ceja y ceja quién eres. Mira, saber quién eres. Y es lo que Pablo tenía en mente. Es necesario saber quiénes somos. Y en esa idea de mostrarnos quiénes somos, Pablo aborda un temazo en la Biblia. Pablo habla de nuestra elección. Y si tú has sido un estudioso de la Biblia y de la discusión de las doctrinas de la Biblia, sabrás que este tema de la elección es bien polémico. Y mira cómo Pablo lo dice allí mismo. Dios, ¿qué más? Nos escogió en él. ¿Cuándo? Antes de la fundación, de la creación del mundo. Es uno de los temas más polémicos, por los que más hemos discutido los cristianos a lo largo de los años. Pero es una declaración muy poderosa la que hace el apóstol Pablo, porque esa declaración hace que nos formulemos preguntas. Sí, por ejemplo, ¿cómo es eso que Dios elige a unas personas y a otras no? Y empezamos a preguntarnos, ¿verdad? Acá, pastor, ese asunto de la elección, ¿cómo es? Y si es así como usted lo está planteando, es que Dios elige a unos sí y a otros no. Y otra pregunta sería, bueno, ¿y qué hay del libre albedrío? ¿Qué hay de eso que Dios le dio libertad al ser humano de elegir lo que quiere? Y ahora usted me viene a decir que ya yo no elijo lo que quiero, sino que Dios elige por mí. Y por eso empiezan las polémicas en cuanto a este tema. Quiero meterme, sí, en un tema bien escabroso. En 40 minutos pienso aclarar lo que en 2000 años no se ha aclarado. Y quiero hacerlo bajo este fundamento, ¿no? Hay un principio de interpretación bíblica sencillo, que dice que la Biblia es su propio intérprete. Así que la Biblia se interpreta a sí misma. Quieras interpretar algo de la Biblia te va a dar la respuesta. Y yéndonos al Antiguo Testamento por allá, el escritor de Deuteronomio dijo lo siguiente. Dijo, lo secreto, Deuteronomio 29:29. Lo secreto, ¿qué pasa con lo secreto? Pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros. Mira lo que dijo el escritor de Deuteronomio. Hay cosas secretas. Hay cosas de Dios que no conocemos. Hay misterios en Dios al cual tú y yo no tenemos acceso. Solo el Padre tiene potestad sobre esas cosas. Y hay cosas que Dios ha revelado.
que Dios ha dicho. Eso revelado, ¿a quién le pertenece? A nosotros. Esas cosas reveladas son las que tú y yo sabemos. Podemos discutir, hablar. Ha sido revelado, lo sabemos. Pero lo secreto no lo sabemos y le pertenece a Dios. Yo no puedo pasar 2000 años discutiendo sobre un secreto de Dios. Ay, ¿y por qué Dios lo eligió? A este sí y a aquel no. Eso es problema mío. Es un asunto de Dios, es un secreto de Dios, le pertenece a Él. Ahora, lo que sí me interesa es lo que me ha sido revelado a mí. ¿Y sabes qué me ha sido revelado? Que me eligió a mí. Y te eligió a ti, amén. Ya eso. Y entonces Pablo está diciendo, desde antes de la creación del mundo nos eligió. Y nos lo está revelando. Eso es lo relevante. Y eso es lo importante. ¿Por qué a Pedro y a Tete no? Eso es problema de Dios. Y yo no me voy a poner a discutir con usted por qué este sí, por qué este no. Explíqueme entonces. No puedo. O sea, hace un tiempo estábamos parados allá afuera y pasó una vieja amiga que ahora anda por allí en la corriente judaica, averiguando sus raíces hebreas. No, entonces nos encontró allá afuera y sí, yo estoy ahora haciendo unas investigaciones, mis raíces hebreas y todo eso. Invitó a Carmen, creo, estábamos allá afuera y Carmen le dijo, ay, mija, a mí me cuesta saber quién era mi tatarabuelo. Imagínese usted que yo me ponga a investigar mis raíces hebreas. Ya. Hay cosas, y lo está diciendo el escritor de Deuteronomio, hay cosas que están bajo la sola potestad de Dios y le pertenecen a Dios. Te coloco un ejemplo. Los discípulos abordan al Señor resucitado ya. El Señor estaba a punto de ascender. Los discípulos eran judíos. El gran anhelo de los judíos era la restauración del reino de Israel. Que hay una promesa en la Biblia de la restauración del reino de Israel a través del Mesías. Y ellos, ya Jesús se va a ir, ya resucitó. Dice, Señor, ven acá, te queremos preguntar algo. ¿Y la restauración del reino para cuándo? Ya te vas y no vemos nada. Siguen los romanos ahí, viejo. ¿Cuándo lo va a hacer? Y el Señor le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, ni las sazones de los tiempos, cosa que el Padre tiene bajo su sola potestad. Ustedes váyanse a Jerusalén y pónganse a orar. ¿Listo? ¿Listo? Hay cosas que le pertenecen a Dios y están bajo su sola potestad. Así que nuestro enfoque debe estar en lo que ha sido revelado y no en lo que es secreto. Y lo revelado es esto. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin manchas delante de Él. Oye, antes que existiera el universo, antes que existieran la luna y las estrellas, antes que Dios creara todo lo que tú y yo vemos, me amó y me eligió. Antes de tomarse un tiempo para crear todo lo que existe, Dios me eligió a mí. Amén. ¿Tú has visto el show televisivo, en un reality que se llama La Voz? ¿Sí? Es un panel de expertos en música que están sentados de espalda. Más o menos la dinámica es que llega un participante y empieza a cantar. La idea es que a lo largo del programa se van a crear equipos, ¿sí? Para ver quién gana, ¿no? Estos expertos que están de espaldas van a formar sus equipos con los participantes. Así que cuando alguien comienza a cantar, el que está de espalda se voltea y tiene un letrero que dice, ¿quieres ser parte de mi equipo? En Dios no ocurrió así. No habías empezado a cantar todavía y ya Él te había elegido. Amén. Ya Él te había elegido. Oye, David escribe en el Salmo 139, verso 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hace un tiempo tuvimos a una ginecobstetra, a Dayani, estaba aquí con nosotros, y a Dayani en su exposición dijo algo que yo lo anoté, lo coloqué en mis notas del teléfono y lo usé para esto. ¿Sabe cuánto tiempo tiene un embrión? 8 semanas. Y a esa altura de 8 semanas solo tiene corazón y sistema nervioso. No existe más nada. Solo un corazón y sistema nervioso. Por eso se llama embrión. Y ya en ese nivel, donde en mí solo había un corazón y un sistema nervioso, mi embrión reconocieron al Señor. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué otro nombre recibe eso si no es elección? ¿Qué otro nombre, qué otra explicación podemos darle tú y yo a eso? Ahora, elección no es que Dios predispuso su corazón para amar a los que lo eligieran a Él. ¿Sí? No, acá elección es que Dios, desde antes de la creación del mundo, pues Dios dijo, voy a predisponer mi corazón para que cuando Carlos crea en mí, yo lo amo. Y Julio crea en mí, yo le perdone todas sus vagabunderías. Y el otro, así. Mira, ¿sabes algo? Si así se plantearan las cosas, esto colocaría la salvación, mi relación con Dios, como el resultado de algo que comienza en mí. ¿Sí? Como que si yo soy el iniciador de eso, sería el ser humano el iniciador de esa relación. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo desde el verso 1 del capítulo 1 hasta el verso 14 que ese asunto de que tú y yo estemos aquí hoy lo inició Dios. Fue el resultado de la iniciativa de Dios. Lo propuso Dios, lo inició Dios, y todo lo necesario para que eso ocurriera lo invirtió Dios hasta la vida de su único hijo, porque Él tenía un plan y era tenerte aquí hoy. ¿Qué te parece? Y era que tú estuvieses aquí hoy y le conocieras. Dios es el que inicia, el que impulsa nuestra relación con Él. ¿Sabes? Yo no soy salvo porque me arrepentí. Yo me arrepentí porque soy salvo. Yo no vivo de una manera agradable a Dios para salvarme. Yo vivo de una manera agradable a Dios porque soy salvo. Y fui electo por Él desde antes de la fundación del mundo para vivir en santidad y sin mancha delante de Él. Para honrarle por todo lo que Él, por su gracia, ha hecho por mí. Sé que van a empezar allí cosas en tu mente a preguntar. Porque me vas a soltar este versículo. Es decir, un momentico. La Biblia dice en Juan 6:37, el que a mí viene, ¿qué pasa? Yo no rechazo, pastor, y ahí está abierta la puerta para todos. Y el que venga, Él no lo va a rechazar. Ese versículo está incompleto. Porque completo dice esto: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene, yo no lo rechazo. Pero Jesús dijo, pero un momentico, van a venir a mí los que el Padre me dé. Y ahora entiendo por qué aquel 4 de febrero de 1983 a las 8 de la noche yo me detuve en esa campaña. Ahora entiendo por qué las palabras de ese predicador taladraron mi corazón. Ahora entiendes por qué llegó ese tratado a tus manos.
Ahora entiendes por qué ese predicador parece que estaba desnudando tu vida. Ahora entiendes por qué esa persona oró tanto por ti y te invitó a ese lugar. Ahora entiendes por qué sucedió lo que sucedió. ¿Por qué pasó lo que pasó? Ahora entiendes por qué ese día se abrió tu corazón. No aguantabas las ganas de llorar y te rendiste ante Él, porque eso estaba planificado de esa manera. Eso estaba organizado de esa manera. ¿Sabes desde cuándo? Desde antes que el mundo existiera. Dios dijo, ese es mío. ¿Qué te parece? Oye, todos los que el Padre me da vendrán a mí y yo no los rechazo. La pregunta que surge entonces es, ¿qué vio Dios en mí? ¿Sí? A semejante cosa yo tengo que preguntar, ¿qué fue lo que Dios vio en mí? Vio virtudes, cualidades especiales. Fue que Dios antes de la fundación del mundo dijo, ese chamo va a ser tremendo predicador. Él va a ser un líder de grupo pequeño. Él va a ser una cantante. Este va a ser esto. Te voy a dar la respuesta sencilla. ¿Qué vio Dios en mí? Nada. No vio nada. No vio virtudes en mí. No vio nada en mí. Simplemente me amó. Y ya. ¿Qué te parece? Y se fijó en mí. Y diseñó un plan desde la eternidad. Para luego invertir la vida de su único hijo. Para que un día yo esté en la eternidad delante de Él. ¡Wow! Así funciona. Oye, uno de los ejemplos más claros de elección en la Biblia es el pueblo de Israel. Es un ejemplo de elección, ¿sí? Ahora, mira lo que Dios les dice a Israel, Deuteronomio capítulo 7, verso 7. El Señor sintió afecto por ti. La versión antigua dice, te amó, te amé, ¿no? El Señor sintió afecto por ti. ¿Y qué más? Y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. No te elegí porque eras numeroso, porque Dios dijo, vas a ser un pueblo, todo el mundo le va a tener miedo. No. Eres un pueblo insignificante. Ahora, nota algo en la dinámica de Dios. Antes de elegir, primero te amó. Y luego de amarte, te eligió. Pero primero sintió un profundo amor. Dios elige a Israel porque decide amarlos. Y punto. ¿Quién le discute eso a Dios? ¿Quién viene, se le para a Dios un día? Ven acá, ¿por qué Israel y no Venezuela? Dime. ¿Por qué Israel y no los árabes? ¿Por qué? ¿Quién le discute eso a Dios? Nadie le discute eso a Dios. ¿Te parece eso un misterio? Sí, me parece un misterio. Pero las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y las reveladas a nosotros. ¿Ya? Mira, luego les dice, entiende bien que eres un pueblo terco, Deuteronomio 9, verso 6. Que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con lo que el Señor tu Dios te dé en posesión de esta buena tierra. Realmente eres un pueblo terco. Es un dolor de cabeza. Hay una cantidad de problemas en ti. Y si te estoy dando esta tierra, no es porque eres bueno, no porque reúnes méritos, no porque lo mereces o te portas bien, porque realmente no te portas bien. Simplemente porque te amo. Porque vacié mi corazón sobre ti. Y tú me vas a decir, mira ahí,
¿Y cómo funciona eso? O sea, ¿cómo pudo Dios amar y elegir a un pueblo así? Buena pregunta, ¿verdad? Te voy a dar la respuesta. De la misma manera que lo hizo contigo y conmigo. ¿Eras una maravilla? No. ¿Reunías méritos? No. ¿Cómo era tu vida? Un desastre. Estás aquí porque un día te levantaste y dijiste, oye, vale, qué perfecta mi vida. ¿Me falta ese evangélico? ¿Estás aquí por eso? ¿Qué vio el Señor en ti? Que eso que tú tenías te hacía digno de que Él te salvara, de que Él te bendijera, de que Él te prosperara, que Él te ayudara. No había absolutamente nada en ti y en mí, como tampoco lo había en Israel. Y Él decidió elegirlos simplemente porque los amó. Y viene Pablo y dice, verso 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios todo lo que hace es planificado. Dios no es un inventor loco que anda tirando flechas a ver dónde le cae una. No. Dios tiene todo como el chapulín colorado, fríamente calculado. Así que no estás aquí porque un día fuiste a Forum, compraste una azucarita y dentro decía, bingo, está en el paquete. No ocurrió así. Estás aquí porque Dios lo planificó de esa manera. Y por eso naciste en el hogar que naciste. Y por eso tienes los padres que tienes. Y por eso has vivido todo lo que has vivido. Por eso los errores, por eso los fracasos, por eso el corazón herido, por eso los quiebres económicos, por eso las frustraciones, por eso la soledad y la crisis que te trajo aquí. Y que te llevó un día a decir definitivamente necesito a mi Padre Celestial porque había un plan. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Te das cuenta? Porque a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Es un plan. Porque dice Pablo, Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Verso 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados. La versión antigua dice, fueron sellados con el sello del Espíritu Santo prometido. Y aquí Pablo introduce otro temazo. Al Espíritu Santo. Porque funciona de esta manera. La razón por la cual el Espíritu Santo está hoy aquí en el mundo, eres tú. Vino a sellar esto maravilloso que se llama salvación. Y dice Pablo, y ese Espíritu Santo en ti es el sello. Es el sello de Dios. Es Dios diciendo, tú eres mío, eres de mi equipo, me perteneces a mí. En Gálatas, Pablo habla de esto, del Espíritu Santo, y utiliza la siguiente frase. Dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. ¿Alguna vez en una boda tú has visto entrega de arras? ¿Sabes cuál es el simbolismo de las arras?
es la cuota inicial de una gran herencia. Es Él diciéndole, estos mediecitos es la primera parte de todo lo que tengo y que también es tuyo. Pues es una mentira, ¿no? Pero es diciéndote, todo lo que tengo es tuyo ahora, te pertenece a ti. Y la garantía que te doy, que todo lo mío será tuyo, son esas arras. ¿Me captas? ¿Sabes qué es el Espíritu Santo? Entre otras cosas, es la primera parte de nuestra gran herencia. Es lo primero divino que tú recibes de Dios y que es solo el inicio de lo que Dios tiene planificado para ti en la eternidad. ¿Qué te parece? Y ese Espíritu Santo en tu vida. Porque, mira, van a venir preguntas, ¿no? Y una de las preguntas es, ¿y qué hago con mis errores? ¿Qué hago con mis incongruencias? ¿Qué hago con mis fallas y mis debilidades? A veces con mi deseo de pecar, de meter la pata, de meterle al loco. ¿Qué hago con eso? Por eso el Espíritu Santo está aquí. Para redarguirte, para dirigirte, para guiarte a toda verdad. Para advertirte qué te conviene y qué no te conviene. Para decirte no hagas eso, no llames a esa persona, no vayas a ese lugar, no hagas ese negocio, no hables de esa manera. Levántate y ora, lee la Biblia, lee el libro de Efesios. Y esa es la función del Espíritu Santo de Dios todos los días. Es la guía del Espíritu de Dios en tu vida. Perfeccionándote, santificándote, regenerándote, dirigiéndote, guiándote a Dios mismo. Amén. Sí, porque a veces nosotros los creyentes creemos que el Espíritu Santo vino para que yo ande temblando, yo ande gritando estas cosas. Y si yo no ando temblando por ahí, no tengo el Espíritu de Dios. Y me voy de aquí porque aquí no está el Espíritu Santo. O sea, tienes que conocer la Biblia, ¿vale? Tienes que meterte ahí en lo que la Biblia está enseñando. El Espíritu Santo vino para quedarse en tu vida, está en tu vida. Por eso no puedes entristecerlo. Por eso tu manera de vivir tiene que agradar a Dios, porque vas a entristecer nada más y nada menos que al Espíritu de Dios que habita en ti. Por eso es que tú no puedes andar por ahí buscando iluminado. Ay, busco un iluminado a ver qué me dice. Voy a buscar aquel que ore por mí, me ponga aceite a ver qué me pasa. Si tú tienes dentro de ti nada más y nada menos que al Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios es el sello de tu salvación. Es lo que reafirma que tú eres de Dios y que tú le perteneces al Señor. Verso 14 dice: este garantiza, ¿qué cosa? Nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Casi nada, ¿verdad? Por eso Pedro, que no es Pablo, pero Pedro estaba en la misma línea, hablando, dice: pero ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes son real sacerdocio. Y es lo que está haciendo Pablo, reafirmando nuestra identidad. Tú no eres un gusano, ni un trapo de inmundicia, ni más tapado que un bombillo. Son los calificativos que nos dan. Ay, soy miserable, soy una podrida llaga. No, no eres eso. Eres lo más preciado del Dios que antes de crear el universo te amó. Eres importante. Eres valioso. Eres el reino de Dios. Eres un ciudadano del reino de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres templo y morada del Espíritu Santo. Y Pablo le está diciendo: ¿sabes cómo enfrentar esta cultura?
¿Saben cómo vivir en esa ciudad llena de ídolos, adorando a una diosa, llena de altares, presionados por la cultura, manteniendo en alto lo que eres, sabiendo quién eres y a quién le perteneces? Ay, pastor, ¿y ahora qué vamos a hacer en enero? Ay, Dios mío. Y ahora, sí, en eso. No vivas de enero. No vivas de elecciones ni de proyectos políticos. Tú eres parte de un proyecto mucho más grande que eso. Eres más grande. Tú perteneces a algo mucho más grande que eso. Y si Dios pensó eso desde antes de la creación del mundo, y si Dios invirtió la vida de su único hijo en eso, viejo, ¿no me va a dar una harina pan? ¿Ah? ¿No va a bregar conmigo en mis problemas, en mis fallas, en mis incongruencias, en mis errores? Dios está más involucrado en mi salvación que lo que yo mismo estoy involucrado. Dios está trabajando y participando diariamente en lo que Él está construyendo en mí. Y esta es mi declaración. Este es mi resumen. Soy salvo. Y lo que soy hoy es el resultado de un plan diseñado por Dios mismo, ejecutado por el Hijo en la cruz y confirmado en mi vida por el Espíritu Santo. Eso soy. Es una inversión del reino de Dios totalmente para que yo esté aquí y para que yo hoy pueda conocerle y tener una relación con Él, depender de Él, amarlo a Él, servirle a Él, relacionarme con Él. Entonces, oye, lo importante no es saber cómo funciona esto. Lo importante es saber que yo soy parte de esto. Si yo me empiezo a reventarme las neuronas, ¿y cómo funciona esto? ¿Y cómo pasó esto? Eso no es lo importante. Lo importante es que yo soy parte de esto. Y que yo debo conocer los beneficios y las bendiciones que tengo dentro de esto. No vayas a ser tú como el hombre que compró un boleto y trabajó no sé cuántos años para comprar un boleto para hacer el crucero de su vida. Y triste se fue al crucero, pero con mucha satisfacción porque le alcanzó solo para comprar el boleto. Dijo, no tengo plata para comer en el restaurante, no, pero voy a hacer el viaje. Así que pasó por el mercado y con lo poco que quedó se compró unos paquetes de galletas soda. Y por allá consiguió agua y durante el tiempo del crucero, cuando la gente bajaba a los restaurantes a comer unas cosas exquisiteces, él se iba por un rincón por allá y se metía galletas de soda con agua. Decía, pero estoy en el crucero. ¿Sí? Terminando el crucero por allá, alguien de la tripulación lo vio y le dijo, amigo, ¿qué hace usted ahí? Comiendo galletas de soda con agua. ¿Por qué no vas al restaurante? No, mi viejo, porque a mí me alcanzó solo para el boleto. Y el hombre le dijo, ¿a usted no le informaron? ¿A usted no le dijeron que con la compra del boleto estaba incluida la comida? Por Dios. Te estás perdiendo de bendiciones en tu vida, de cosas en las que Dios invirtió mucho para que tú las disfrutaras y formaran parte de ti, de tu identidad, de lo que tú eres. Amén. Ahora, rápido, ¿qué produce eso? ¿Por qué yo debo saber eso? Porque eso va a producir tres cosas. Número uno, seguridad. Seguridad de mi salvación. Por lo cual estoy seguro, decía Pablo a los romanos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto,
ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, nada. Hay una lista larga de cosas. Dice, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada, ni maduro, ni el otro, nada. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguridad. ¿Seguridad de qué? De algo que Pablo le dijo a los filipenses, estando persuadidos de esto, que aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios está trabajando en ti, viejo. Dios está trabajando en tu vida. Tranquilo. Dios tiene un plan. Quédate tranquilo y seguro. Segunda cosa que produce eso, esperanza. Claro. Dice, verso 12, capítulo 1, termina. ¿Para qué seamos? Ese es el plan. Convertirte en un testimonio de su gloria. Que la gente vea en lo que Él ha hecho en ti su gloria misma. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Todavía no eres un producto terminado. Hay retoques que Dios está haciendo. Y cuando Dios termine, pepita, vas a mostrar la gloria de tu Creador, de tu Señor, ¿sabes? Y lo tercero es audacia en compartir mi fe con otros. Esto me anima a compartir esta buena noticia con otros. Por eso hablo a otros, por eso tengo un programa en la radio, tengo un canal en YouTube. El sembrador salió a sembrar. Y es probable que parte de esa semilla caiga a la orilla del camino, o entre espinos, o entre piedras. Pero seguro estoy que también esa semilla va a caer en buena tierra. Y va a germinar y va a dar fruto al 50, al 60 y al 100 por uno. Eso va a ocurrir. Así que mi tarea no es saber quién es buena tierra, quién es espina, esa no es mi tarea. Mi tarea es regar la semilla y compartir la buena noticia. De lo demás le pertenece al Señor. Amén. Lo revelado es que yo tengo que hacerlo. Y tengo que compartirlo, y tengo que proclamarlo, y tengo que anunciarlo. De lo otro se encarga el Señor mismo. Qué manera de vivir tan interesante, ¿verdad? Y es lo que Pablo está enseñando a los creyentes en esta carta a los Efesios. Bienvenidos a Caminando a través de Efesios. Y vamos ahí. Oye. Una vez yo hablaba de esto y alguien me salió al paso y me dijo, o sea que usted es calvinista. Y digo, mire, mi amigo, lo único de calvo que yo conozco fue una alopecia que me dio hace como 3 años y ya yo la superé. ¿Qué calvinismo que nada? Yo no soy calvinista, ni arminiano. Soy evangélico, chico. Si es cristiano y si tengo algún otro calificativo, soy cristiano paulino. Yo jamás he leído un libro de Calvino. Jamás. Pero me he leído todas las cartas de Pablo. Eso sí. ¿Me entiendes? Es caminar a través de lo que está en la palabra del Señor. Yo no soy un liberal calvinista. Tampoco soy un ultraconservador legalista. Yo soy un creyente de la gracia de Dios, del amor de Dios, de un Dios que sin merecerlo me amó. Y fue tanto su amor que entregó la vida de su único hijo, para a través de él prepararle un lugar al hijo de Carmelina en el reino de los cielos. Por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Dios te bendiga. Gracias por venir. Estar hoy. Próxima semana, capítulo 2. Léalo. Léalo. Y lo vamos a discutir juntos.
Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.